Y el que le puso una tunda al presidente municipal allá en Chihuahua, a este panista, fue alguien que habla sin censura, Abraham Mendieta. ¿Qué tunda le pusiste, Abraham? Oye, después del intenso debate con Marx Arriaga, voy a la intensa madriza que le pusiste al presidente municipal de Chihuahua, que estoy seguro pensó, no, no me va a decir nada. Abraham Mendieta, Se híjole. traicionó a sí mismo, querido Vicente. Pero bueno, antes de que hablemos de este tema, quiero pedirle por favor a la audiencia de Sin Censura que nos ayude con su like, con su manita para arriba, comentando, compartiendo esta transmisión, suscribiéndose al canal, ayudándonos con su super chat, porque como ya vieron hace unos minutos, este tipo de debates, estas conversaciones tan importantes que hay que tener en el seno de aquellos que soñamos con una transformación social en México tienen cabida aquí, aquí en Sin Censura Espacio, libre como el viento que tantas alegrías, tanta información y tantos momentos especiales nos da cotidianamente. Así que ya saben, like, manita para arriba, compartir y suscribirse. Querido Vicente, el presidente municipal de Chihuahua se traicionó a sí mismo. Hace 2 años yo tuve una discusión con él en redes sociales y él salió muy enojado. Y su último tweet dijo, nunca más, Abraham, nunca más. Voy a mencionarte, nunca más voy a hablar de ti porque eres una persona muy poco importante y sin ningún tipo de relevancia. Bueno, se traicionó a sí mismo, salió este fin de semana atacándome, me llama injerencista, habla de que yo estoy de observador electoral en Colombia, dice que eso se paga con dinero público, mentira, yo no soy servidor público, pero él sí. Y lo que me parece un poco ofensivo es que el pueblo de Chihuahua le ha pagado a él sus viajes y a toda su familia, al Vaticano, a Washington, a Boston. Si es que aprendió de la peor escuelita, la de Maru Campos, que se la pasa en el extranjero, mientras sus gobernados sufren las consecuencias de la ausencia gubernamental de quienes mandan, tanto en Chihuahua capital como en el estado de Chihuahua. Este personaje, que es probablemente quien sea el candidato del PAN, el fallido candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, este personaje, que es al que Andrea Chávez le va a ganar las elecciones en Chihuahua, va 20 puntos abajo en las encuestas. Y yo creo que eso hace, querido Vicente, que estén buscando nuevas estrategias. Empezó En así. estas nuevas estrategias desesperadas, seguramente más Cortázar o alguno de estos asesores que tanto trabajan con Maru Campos, igual que si fuera Xochitl Galvez, pues le dijo, tú peleate con quien haga falta, pero peleate porque no existe, nadie te conoce, nadie te pela, no tienes ningún posicionamiento público interesante sobre nada, el centro de la atención mediática está en Chihuahua y absolutamente no has dicho nada, nadie te conoce, nadie te respalda y bueno, en la estrategia de sus asesores supongo que estuvo a insultarme a mí, yo les voy a responder siempre con mucho respeto, pero el respeto no implica que no pongamos encima de la mesa determinadas cuestiones que son importantes. Y la verdad es que este es un político muy pequeñito y muy torpe, al que aún no hemos empezado, pero le van a salir muchos casos de corrupción, sobre todo de sus alrededores. Preste atención que siguiendo el modus operandi de aquella respuesta a López Dóriga, que le puso un tremendo cachetadón a Abraham Mendieta, desde esas humildes escaleritas de su casita, desde Al ahí. pídete lo que pida, querido Vicente. Vea nada más, por si no nos vio más temprano, desde temprano las había puesto estas declaraciones de Abraham Mendieta que pone en su lugar a un panista que busca colgarse de lo que sea. Seguramente un día se levantó y dijo, ¿a quién me eché? Yo, Andrea Chávez, 20 puntos a Abraham Mendieta. Lo que no se esperaba es esta respuesta de Abraham Mendieta. En la tarde, el presidente municipal de Chihuahua incumplió la promesa pública que hizo hace 2 años de no volver a hablar nunca más de mí. Pero es que a los panistas no hay que creerles demasiado, pues no se caracterizan por tener palabra y por cumplirla. Tenemos un comunicador, no sé si decirlo comunicador, crea bots en las redes sociales, participa en temas de decisiones políticas a apoyar al candidato de izquierda en Colombia. Entonces, Abraham Mendieta estaba en Colombia, ahora sí que autoritario, ¿no? Estimado Marco, como le dije a López Dóriga hace una semana,
Es mi obligación hacerte saber que en verdad no estás enojado conmigo, sino con la gobernadora, María Eugenia Campos, que nunca creyó en ti y que está destrozando con meses de antelación tu previsible y aburrida campaña al gobierno de Chihuahua. Pero también con Andrea Chávez, que te saca 20 puntos en todas las encuestas. Te ofende que yo, habiendo nacido lejos de aquí, opine sobre política, pero el sábado no te atreviste a reclamarle a Felipe Calderón por imponer a Juan Camilo Muriño, un español, como secretario de Gobernación, ni por contratar al catalán Toni Solà como estratega de su fraudulenta campaña y artífice del sucio eslogan López Obrador, un peligro para México. Tampoco te atreviste a cuestionar a la gobernadora María Eugenia Campos, si es que por fin lograste hablar con ella, por violar la Constitución y por permitir la entrada de agentes extranjeros en territorio chihuahuense, ni por reunirse con la antimexicana española Isabel Díaz Ayuso. Hoy me reclamas a mí por asistir a Colombia como observador electoral con mis propios recursos, cuando el pueblo de Chihuahua te ha pagado a ti y a toda tu familia varios viajes millonarios al Vaticano, a Boston, a Washington, a Nueva York, mientras los homicidios en la ciudad que mal gobiernas aumentaron un 20% tan solo en el último mes. Marco, tu enemigo no soy yo, eres tú mismo. Deja de pelearte conmigo por hacer mi trabajo y ponte de una vez a hacer el tuyo, que no has podido siquiera construir un relleno sanitario en 5 años. Puta. Madre, qué Pero es que chinga además le prometió, era su principal promesa de campaña, construir un relleno sanitario en Chihuahua. parece. Que ¿Sabes ni qué es te tan faltó? caro, ni es tan difícil y no ha avanzado nada el tipo en 5 Te años. faltó un olé. Mira, querido Vicente, aquí A el ver. tema es, a ver, cuando se habla de injerencia extranjera, ¿qué es la injerencia extranjera? Es el intento de incidir coordinado por gobiernos, partidos, funcionarios públicos para defender intereses extranjeros en esta parte. ¿Es tu concepto o el concepto de Cayetana? Pregunto, ¿no? Claro, es que efectivamente es justo lo contrario a lo que yo hago. Yo doy mi opinión política en un país en el que vivo, que además es una opinión que suele coincidir con los intereses nacionales de México. Eso es muy contrario a la acción coordinada de grupos, partidos y gobiernos para defender intereses extranjeros. Creo que eso no lo entienden, o sí lo entienden, pero se hacen locos. Cuando hablan de que yo injerencio políticamente en este país en el que vivo y al que amo y del que soy parte, pero luego van y le aplauden a personajes que insultan al país, que se oponen a los intereses nacionales, Cayetana, Isabel, pero más allá de eso, algo más peligroso y coordinado, la incidencia colectiva de los intereses estadounidenses en México, eso es lo que es profundamente ofensivo, antipatriótico y en muchos casos hasta ilegal. México vive un momento complejo en sus relaciones internacionales porque tiene muchas presiones de gobiernos extranjeros para que México no cuide sus intereses, para que México cuide los intereses de un país extranjero. Bueno, conmigo que no cuenten para eso. Quienes injerencian son los que defienden los intereses extranjeros aquí, en México, y no quienes defendemos los intereses nacionales aquí, en México, y lo hacemos con mucho orgullo y cabeza en alta porque amamos a este país. Oye, ¿quién será el asesor de Jorge Romero? ¿O quién será el asesor de Maru Campos? Oye, me Más están Cortázar, acusando. el mismo que Xochitl. Pero a ver, es que me están acusando de permitirle a la CIA entrar como Juan por su casa a Chihuahua. ¿A quién traigo a defenderme? A Felipe Calderón, el de Rápido y Furioso. No, A Vicente Fox. Te congelaron a Vicente Fox, querido. Tu tocayo, verdaderamente, ¿cuántos votos crees que sume? ¿No? Yo lo que veo es una estrategia muy desesperada del panismo, pero también siento, y lo digo hasta con cierta ternura, siento que se están aprovechando de Maru Campos. Se están aprovechando de Maru Campos para intentar revivir, se están aprovechando de Maru Campos para enriquecerse con los contratos públicos de Chihuahua, se están aprovechando de Maru Campos para utilizarla a ella y que ponga la cara mientras los otros reaparecen odiados por gran parte de la ciudadanía mexicana. A mí me queda muy claro que el trabajo que están haciendo Más Cortázar, Javier Lozano, Ernesto Cordero, Gil Suárez, que son los asesores de Maru Campos, solo los beneficia a ellos y perjudica mucho a la señora gobernadora de Chihuahua. Pero en verdad, el principal damnificado es este señor con el que me peleo, Marco Bonilla, porque él va a ser el candidato del PAN probablemente a la gubernatura de Chihuahua y va 20 puntos abajo en las encuestas. Y todo lo que están haciendo con Maru Romero, Fox, Calderón, no le ayuda en absolutamente nada a su futura campaña. Lo están hundiendo, se están aprovechando de ello. Pero bueno, es que quien tiene amigos panistas no tiene amigos.
Oye, mi querido Abraham, yo incluso soy más perverso. Pienso, vamos a sacar a Vicente Fox y a Felipe Calderón, vamos a traer a Xóchitl Gálvez, vamos a traer no sé quién más estaba, Kenia López Rabadán, no sé quién más estaba Seguro. allá en Chihuahua, a Jorge Romero, obviamente, y vamos a ver qué reacción hay. Y si funciona, los regresamos en campaña ya, rumbo al proceso Ojalá. electoral. Y dijeron, ni madres, hasta los mandaron de regreso, yo creo, en primera clase, para que se votaran mucho, ya sabes a dónde. Ojalá esta sea la estrategia de campaña del PAN, ojalá tengan ahí a Calderón todos los días. A ver, la presencia de Calderón sí es dolorosa, especialmente para la ciudadanía fronteriza, para los juarenses. Calderón fue el que en la masacre de Villa de Salvarcar, cuando 16 chavitos fueron masacrados por la delincuencia organizada, Calderón sale desde Japón diciendo que eran pandilleros cuando mis muchachitos eran estudiantes de excelencia en distintas instituciones públicas de educación. Calderón es una herida abierta en la frontera. Con Calderón fue que los puentes de esa zona del país se llenaban de cadáveres colgados. Con Calderón se triplicó la violencia homicida en el país, pero se multiplicó por 10 en lugares como Ciudad Juárez, así que su presencia es profundamente ofensiva, dolorosa, resta y, como decía Andrea Chávez, muestra la desesperación de quienes se ven abajo en las encuestas y ya no saben qué hacer porque van a perder el gobierno en Chihuahua. Morena va 20 puntos arriba en la entidad norteña y lo vimos el otro día, mientras los panistas, con todo y su apoyo nacional, sin bloqueos en las carreteras, sin que nadie les impidiera de ninguna forma hacer su mejor esfuerzo, juntaron a 5,000 gentes en un salón privado, mientras que la marcha de Morena no solo fue más multitudinaria, sino que el evento público de 2 años de aniversario de la victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum en la frontera reventó, multiplicó por 8, por 9 el número de asistentes, pero sobre todo el corazón y la fuerza con el que se hace la política en Chihuahua. Chihuahua ya se transformó. Masivamente la gente está en las calles transformando la realidad que vivió. Esa pesadilla de casi un siglo de malos gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, especialmente en Chihuahua, ya se acaba. Querido Vicente, llega la cuarta transformación y bueno, yo creo que Marco Bonilla está enojado porque Andrea Chávez le saca 20 puntos en la encuesta y sus asesores le piden que haga desesperadamente algo que atraiga la atención pública. No sé si pelearse conmigo atrae la atención pública, pero a mí me da un gran pretexto para explicarle 2 o 3 cosas que creo que a estas alturas de vida debería saber. Este es Marco Bonilla. A ver, tú que lo conoces bien, yo no. ¿Ese es? Ese es Marco Bonilla, Marco Kenia, Bonilla. Anaya, Lisha y Xóchitl. Y Marco atrás. Marco atrás, y Vicente Fox, y Jorge Ajá. Romero, y Maru Camp, con toda la plana mayor del PAN. El Y no único metieron. medianamente inteligente que tienen ahí es el coordinador de los diputados, Elías Lisha, que aparece con una camisa blanca, pero es otro al que su propio partido lo está defenestrando políticamente. Es que el PAN tiene la capacidad de cada vez que sale una persona, aunque sea ambiciosa, aunque tenga una ideología terrible, pero con cierta capacidad de argumentar o de presencia pública o de defender ideas, echarlo a perder de inmediato, ¿no? Fue espectacular el proceso en el que en tan solo un año defenestraron por completo a la que según ellos era la mejor que tenían, que era Xóchitl Gálvez, y acabaron convirtiéndola en el más desastroso experimento de la derecha mexicana. Justo eso están haciendo hoy con la gobernadora Maru Campos. Maru nunca fue de los mejores cuadros políticos que tuvo el PAN, pero es sorprendente cómo la están defenestrando en tiempo récord, rodeándola de personajes siniestros. No hay que dejar pasar que en su basura de libro, Felipe Calderón, ese no sé si se acuerdan, Decisiones Difíciles se llamaba, Calderón acusaba a Jorge Romero de ser un corrupto y ambicioso que había secuestrado el PAN para sus intereses personales. Y mira los abrazaditos en esa foto, tan bellos. Felipe Calderón es capaz, ante su desesperación, de abrazar a un tipo al que pública y abiertamente llama corrupto y ambicioso solo con tal de volver a existir. Y además se llevaron el regaño público incluso de Maru Campos, quien afirmó, no sé si lo vieron, en su discurso que sí, que los viejos gobiernos del PRI y el PAN estaban coludidos con la delincuencia organizada, pero que al menos
tenían las riendas del Estado, estando ahí presente Vicente Fox y Felipe Calderón, que no sabían dónde meterse. Afortunadamente Calderón es chiquito, se esconde en cualquier parte, pero Vicente Fox no lo tiene tan sencillo y además no es muy bueno. Intentando no hacer gestos cuando escucha algo que le molesta. Fueron a ser insultados por Maru, fueron a ser ridiculizados por un evento bastante pequeñito comparado con la masividad que hubo en Ciudad Juárez. 40,000 personas salieron a las calles de Ciudad Juárez a celebrar el segundo aniversario de la victoria de la doctora Claudia Sheinbaum. Las encuestas dicen que Morena con Andrea Chávez va 20 puntos arriba en Chihuahua y lo que estamos viendo es el triste final, pero tan deseado por el pueblo de Chihuahua, de un régimen político corrupto, el maruduartismo, que por fin se va del poder. En el libro al que hace referencia Abraham Mendieta se lee, haciendo referencia a los personajes, a los cadeneros del pan, como les llamaba Felipe Calderón. Así es. Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. O sea, me está diciendo Felipe Calderón que estaba tomándose una foto abrazado a un tipo al que define como famoso por los casos de corrupción de sus empresas. ¿En serio me está diciendo eso? A ese mismo que le dio besito Margarita Zavala. A ese mismo que Margarita Zavala salió en Televisa llamando corrupto. Ese mismo. Si es que al final el tema entre ellos es que son una mafia. Y cuando los intereses entre ellos son contrarios, entonces es un corrupto. Pero cuando sus intereses de repente se ponen de la mano, cuando sus intereses de repente van juntos, entonces ya no tienen ningún problema en sacarse una foto. Son una mafia, funcionan como una mafia. Se sientan en una mesa y dejan de ser corruptos uno para el otro de la noche a la mañana, pero lo que hicieron fue un ejercicio de ridículo político que no tengo duda, querido Vicente, que les va a salir muy caro. Y yo creo que por eso están intentando cambiar de tema y me lanzan a mí al insulso, alcalde de Chihuahua, que tiene menos gracia que un césped seco, a intentar pelearse conmigo. Yo con mucho gusto le respondo, no voy a caer en insultos, no voy a caer en bajeza, pero sí voy a contrastar modelos de entender el mundo, modelos de entender la política y sobre todo trayectoria, porque este tipo lleva siendo 5 años alcalde de Chihuahua, solo hizo una promesa que era un relleno sanitario, porque es un desastre la gestión de residuos en Chihuahua y desgraciadamente aún no la ha cumplido 5 años después. Si no puede siquiera cumplir la única promesa que hizo, ¿cómo va a poder ser candidato al gobierno de un estado? Y luego qué mal se ve Maru Campos besándole la mano a Vicente Fox como el padrino. Tienes que entender que venían todos ellos, hace unos meses tuvieron un viaje pagado por el dinero del pueblo de Chihuahua al Vaticano y sus asesores de protocolo le dijeron que a la gente importante que besarle la mano y yo creo que por eso se equivocaron. Oye, para cerrar, dame tu opinión de la presidenta, su discurso. Y sí había leído a Andrea Chávez, a la senadora con licencia, a la que le mandamos un saludo, que habían sido 40,000 personas en Chihuahua. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Un día antes el panismo no había sacado a más de 10,000 con toda su plana mayor y creo que es lo que los tiene con los pelos de punta. Pero, ¿qué piensas del discurso de la presidenta que de plano ya abiertamente dice, quieren interferir en nuestras elecciones? Y luego en la mañanera del pueblo continúa con esto. A mí me hace algunas menciones también de esto que señala en su discurso cuando le hago los planteamientos en la mañanera del pueblo, y vemos a una presidenta muy clara de lo que está en juego. Así y es. Creo que con el discurso de la presidenta también se destapa con más claridad quién está de qué lado. El panismo, el priismo, MC, del lado del injerencismo, y la presidenta con sus aliados defendiendo pues la soberanía y aquello de que en México manda el pueblo. Así es. Y qué pequeños son aquellos que no son capaces de cerrar filas por su patria cuando la amenaza de los intereses extranjeros está sobrevolando encima de la nación. Fíjate, querido Vicente, que el timing de la presidenta fue maravilloso, porque justo mientras hablaba había una brutal injerencia electoral en Colombia, donde más de 80
legisladores de extrema derecha estadounidenses estaban reunidos con las élites económicas y políticas colombianas para bajar a la candidata de la derecha moderada, Paloma Valencia, e imponer el voto y la operación de estructuras a Abelardo de la Espriella, el candidato de la extrema derecha, mientras compraban votos en gran parte de la República Colombiana. Mientras la presidenta denunciaba los intentos de injerencia política de un extraño enemigo en territorio nacional, estaba ocurriendo una injerencia electoral estadounidense en Colombia que revirtió parcialmente las encuestas. Hace muy bien la presidenta en denunciar con firmeza todo esto. Viene una campaña electoral el próximo año y nuestro pueblo tiene que estar unido y organizado, cerrar filas y entender la manera en la que operan estas injerencias que necesitan, como siempre, como todas, traidores adentro, y los traidores está muy claro quiénes son. Ese extraño enemigo no es solo extranjero, también hay quienes se prestan con gusto a los cantos de sirena de los intereses extranjeros en México. Algunos lo hacen por dinero, otros lo hacen por sinvergüenzas, pero hemos visto a lo largo de este último año cómo la extrema derecha mexicana ha ido a Estados Unidos a dar entrevistas en medios de comunicación, a acusar a este país de delitos que ellos fueron los que los cometieron cuando estaban en el poder, acusar a este país de delitos que la Cuarta Transformación está intentando precisamente con su mejor esfuerzo erradicar, acabar con la corrupción, con la injusticia, con la desigualdad. Hay un extraño enemigo fuera y adentro, y ese extraño enemigo busca acabar con la estabilidad política del proceso de la Cuarta Transformación en México, pero no lo van a lograr. El pueblo está firme con su presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y las encuestas dicen que se van de todas partes, incluso de Chihuahua. Mi querido Abraham, hay que cerrar invitando a la audiencia a tus redes sociales. Por favor, querido Abraham, y te reporto, los hielitos para la soda esa que me pedías ya se derritieron, siguen esperando. Pero la soda ya está. La soda ya está. Compré una Topo Chico. De 12 años estuvo la Topo Chico ahí reposando para que tú te la tomes, querido Vicente. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Abraham Mendieta, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos los espacios sociales ando haciendo mi mejor esfuerzo por desmontar poquito a poco esa escalada de mentiras de la extrema derecha global que, aunque ustedes los vean hoy muy fuertes, están en crisis en Argentina, están en crisis en Chile, están en crisis en Bolivia, están en crisis en Colombia, están en crisis en Ecuador, están en crisis en El Salvador, están en crisis en Estados Unidos. La extrema derecha, que vemos tan fuerte y tan todopoderosa, se desmorona poquito a poco y hoy solo da sus últimos coletazos de violencia. Seguiremos luchando contra ella con toda nuestra inteligencia, con todo nuestro talento, con todo nuestro amor, y tenemos batallas importantes. Una de ellas, sacarlos del gobierno de Chihuahua, donde se han perpetuado por 100 años. Aprovecho también, antes de despedirme, para darle mi abrazo, mi fuerza, mi apoyo a la querida Andrea Chávez, que está dando la batalla contra la extrema derecha chihuahuense y que saldrá muy bien librada, y también para agradecer con todo mi amor y corazón a la audiencia maravillosa de Sin Censura, que siempre nos cuida, que siempre nos quiere, que siempre nos abraza, a la que le pido su manita para arriba, sus comentarios, compartir esta transmisión, suscribirse al canal si aún no lo está, mandar su superchat para hacer posible este ejercicio de libertad comunicativa, esta puerta a la información honesta, veraz, justa y leal que necesitamos todas y todos. Muchas gracias, querido Vicente, muchas gracias, querida Ceci, a todo el equipo de Sin Censura, a su audiencia maravillosa, que me puede seguir además en todas las redes sociales. Un abrazo. Pórtate bien con el presidente municipal de Chihuahua, porque dicen que el panista en una como pesadilla, como que se despertaba y veía tu video en la pantalla, luego se volvía a dormir. Creo que lo despertaron, ¿no? Como luego a Maru Campos, Andrea suele subir sus videos a veces como al mediodía, y me cuentan que ahí a las 12 de la mañana llegan a la puerta de la habitación de la recámara de la gobernadora Maru Campos, la despiertan y le dicen: gobernadora, ya subió Andrea Chávez su video contra usted. Bueno, es posible que esté pasando lo mismo con el presidente municipal de Chihuahua. Con razón se oye un clic seguido así como de, bueno, de los hielos cayendo en un vaso. Mejor ya vete, mi querido Abraham, porque nos vamos a meter en camisa de 11 varas, y si puedes, rescátame, porque está blindado esta zona de la ciudad. Necesito ayuda.
Si te pasa algo, cuenta con mi mejor tweet de solidaridad. Y si Te te mando pasa una... algo grave, cuenta con que haré mi mejor esfuerzo por crear la Fundación Vicente Serrano. No, no seas cabrón. Te mando un abrazo, mi querido Cuídate Abraham mucho. Mendieta. Cuídate Abrazo mucho. enorme. Abraham Mendieta hablando con nosotros sin censura. Ay, caramba, no se aguanta el pinche Abraham. No se aguanta. A ver, el gobernador de Sonora ya salió a medios de comunicación.